Muy buenas noches, doctora Carrasquillo. El suscrito Hugo Enrique Oblita Salinas dará atención a la evaluación parcial del curso Cuestiones Legales para Emprendedores. La prueba en mención está conformada en dos partes de acuerdo a sus indicaciones. Una primera parte de 25 preguntas para responder, elegir entre opciones y un comentario de justificación en muchas de ellas, que está adjunto en el documento Word de este presente envío. La segunda parte es la resolución del caso de estudio de el miembro de Facebook con sus socios iniciales, lo cual es un aspecto de conciliación, que es la segunda parte, y sobre esa parte estoy proyectando el presente video de explicación. Bien, el análisis de caso, el caso Mark Zuckerberg, Cameron Winklevoss, Tyler Winklevoss y Divya Narendra. Preguntas de estudio del presente caso. ¿Qué ventajas y desventajas identifica en el proceso de mediación llevado a cabo en este caso? El acuerdo de conciliación es un contrato válido. Identifique los elementos del contrato en la situación de hecho presentada. ¿Y qué tipo de contrato es el acuerdo de conciliación? Muy bien. Vamos a dar lectura al caso de forma explícita de acuerdo a lo que se ha presentado. Mark Zuckerberg, Cameron Winklevoss y Tyler Winklevoss y también Divya Narendra fueron compañeros en la Universidad de Harvard. Los gemelos Winklevoss, junto con Narendra, fundaron una empresa llamada Connect2. Alegan que Zuckerberg les robó la idea y creó Facebook, por lo que lo demandaron a Facebook y a Zuckerberg. El tribunal ordenó a las partes mediar en su disputa. Después de un día de negociaciones, las partes firmaron una hoja de términos de acuerdo de conciliación, escrita a mano de una página y un tercio. En el acuerdo, los Winklevoss acordaron renunciar a sus derechos a cambio de efectivo y acciones de Facebook. Los Winklevoss iban a recibir $20 millones en efectivo y $45 millones en acciones de Facebook, valoradas a $36 por acción. Las partes estipularon que el acuerdo de conciliación era confidencial y vinculante y podría presentarse como prueba para su cumplimiento. El acuerdo otorgaba a todas las partes liberaciones mutuas. El acuerdo establecía que los Winklevoss presentaban y garantizaban que no tienen más derecho a hacer valer contra Facebook y no tienen más reclamos contra Facebook y sus partes relacionadas. Pasado el tiempo, los Winklevoss presentaron demandas contra Facebook y Zuckerberg, alegando que Facebook y Zuckerberg habían cometido fraude en el momento de formalizar el acuerdo de conciliación. Los Winklevoss alegaron que Facebook y Zuckerberg los habían engañado, haciéndoles creer que las acciones de Facebook valían $36 por acción en el momento del acuerdo, cuando en realidad un documento interno de Facebook valoraba las acciones en $8.88 por acción, a efectos del código fiscal. Los Winklevoss intentaron rescindir el acuerdo de conciliación. Muy bien, vamos a dar respuesta a la primera pregunta. ¿Qué ventajas y desventajas se identifican en el proceso de mediación llevado a cabo en el caso, ¿no? Muy bien, este es un acuerdo de mediación que se estableció en esta disputa de acuerdo a los términos expuestos precedentemente. Entre las ventajas que podemos indicar, ¿no? Hay rapidez y reducción de costos. La mediación permitió a las partes resolver su disputa, sin necesidad, pues, de estar entablados en un juicio que podía tomar, pues, bastante tiempo en su dictamen y resolución correspondiente. Esta situación permitió, pues, economías en costos, como también el tiempo invertido hasta la culminación del presente aspecto, ¿no? Segundo, confidencialidad, perdón. La mediación, al ser un proceso privado, permitió a ambas partes mantener la confidencialidad en la disputa. Se protegió la imagen y la reputación de todos los involucrados. Tengamos en cuenta, de acuerdo al caso, los dos partes, demandante y demandado, se sentaron a ver
la conciliación, mediación correspondiente y proyectaron una hoja y un tercio de acuerdos entre ambos de forma voluntaria. Autonomía en la toma de decisiones, a diferencia de otros métodos de resolución, ¿no? Como el arbitraje, por ejemplo, ¿no? O juicio. La mediación entre ambas partes ha permitido la participación activa en la creación de una solución plasmada a través de acuerdos entre ambas partes y que mostraron satisfacción a la firma de lo indicado. Como desventajas, posible manipulación de la información. La mediación puede permitir que una parte aporte información limitada o sesgada sin el rigor probatorio de un juicio. Por eso la necesidad de estar bien preparados para poder entrar a este tipo de contrato, ¿no? En este caso, Facebook pudo haber aportado información cuestionable sobre el valor de acción. Los vendieron a más de $30 cada acción cuando no valían ni menos de $9, ¿no? Se presentó de acuerdo a la configuración, pues, una manipulación, por lo que se puede ver de parte de Facebook. Cumplimiento dependiente de la buena fe. Aunque el acuerdo era vinculante, el cumplimiento de los términos dependía de la buena fe de ambas partes. En este aspecto puede dar lugar a conflictos adicionales, como ocurrió en este caso, ¿no? Entre los Winklevoss, que alegaron que Facebook había actuado de forma fraudulenta. Muy bien. Esas son las respuestas a la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿el acuerdo de conciliación es un contrato válido? Definitivamente sí. El acuerdo transaccional es un contrato válido que han acordado ambas partes, ¿no? Los hermanos Winklevoss y Zuckerberg, dueño de Facebook, ¿no? Para que un contrato sea válido debe cumplirse con algunos elementos esenciales, como es el caso de oferta, aceptación, capacidad, objeto lícito, ¿no? Y causa legítima. En este caso se cumplieron los siguientes elementos. Capacidad legal, todas las partes involucradas, demandado y demandante, ¿no? Winklevoss y Facebook, tenían la capacidad legal necesaria para poderlo celebrar. La oferta, Facebook pagó 20 millones en efectivo y 45 millones en acciones, a lo que los Winklevoss estuvieron de acuerdo, producto de ellos que firmaron la hoja y tercio de acuerdos en el marco de la conciliación. Aceptación y firma. Ambas partes firmaron un acuerdo que contenía términos claros de renuncio de derechos y liberación mutua de reclamaciones, tal cual indica el caso, de forma explícita. Confidencialidad y carácter vinculante. El acuerdo establecía que sería confidencial y vinculante, lo que refuerza su naturaleza contractual. Cumplido todos los elementos requeridos, el contrato es jurídicamente válido y vinculante para ambas partes, según lo establece la doctrina contractual sobre el marco de lo que se firmó. La pregunta 3. Identifique los elementos del contrato en la situación de hecho presentada. Muy bien. Según la doctrina jurídica vigente, pues no. Este contrato requiere de ciertos elementos básicos, que son oferta, aceptación, contraprestación, capacidad de las partes y objeto lícito, ¿no? Muy bien. En este caso analizado, se da claramente estos elementos esenciales, lo que confirma su validez y exigibilidad de acuerdo entre los Winklevoss y Facebook. La oferta, Facebook ofreció una compensación de 20 millones en efectivo y 45 millones en acciones, a un valor de 36 por acción. Aceptación. Los Winklevoss aceptaron esta oferta y firmaron el acuerdo. Demandado, demandante aceptaron, firmaron, conciliaron. Contraprestación. Se trata del intercambio de derechos y obligaciones. Los Winklevoss, que eran los denunciantes, ¿no? Renunciaban a sus posibles reclamaciones futuras también contra Facebook y Zuckerberg, a cambio de la compensación económica y la asignación de titularidad en acciones de la empresa. Capacidad de partes. Las partes del contrato tenían plena capacidad jurídica, todas eran mayor de edad.
y actuaban en nombre propio o corporativo. Las dos personas, las dos partes estaban vinculadas en el tema. El objeto lícito, el objeto del contrato es resolver una disputa jurídica previa. Es un fin lícito aceptado por la ley, garantizando que el contrato no viole ninguna norma pública o principio ético, de acuerdo al marco jurídico correspondiente. Como podemos ver, cada uno de estos elementos es crucial en las disputas contractuales, pues definen el cumplimiento y validez del acuerdo, de acuerdo a los marcos jurídicos que respaldan y avalan este tipo de acción, ¿no? La ausencia de alguno de estos componentes puede invalidar el contrato, lo que hace que el cumplimiento de estos sea aún más relevantes en acuerdos jurídicos de esta magnitud. Pregunta 4. ¿Qué tipo de contrato es el acuerdo de conciliación? Muy bien. El acuerdo de conciliación entre los Winklevoss y Facebook es un acuerdo de conciliación, empezando por ahí. Este tipo de contrato se caracteriza para poder dar atención y resolución a disputas existentes o prevenir disputas a futuras, mediante un acuerdo mutuo entre ambas partes donde se sientan, conversan y negocian. Y en buenos términos llegan a un acta donde plasman todos sus acuerdos que voluntariamente firman, ¿no? Y elevan a nivel de contrato entre ambas cosas. En este caso, el contrato permitió a los Winklevoss renunciar a sus derechos de reclamo contra Facebook a cambio de una compensación económica y de acciones, eliminando acciones a futuro de disputas entre ellos. El acuerdo de conciliación también se utiliza para otorgar liberaciones mutuas, como las presentadas en este caso, y así evitar reclamaciones adicionales en el futuro, ¿no? Este tipo de contrato es común en disputas comerciales, ya que ayuda a las partes a evitar largos procesos judiciales. Imaginémonos que nos vayamos a un juicio, va a tomar tiempo, años, recursos e incertidumbre si es que gano o no gano. Y llegar a una resolución mutuamente beneficencia, conciliatoria, por eso el término contrato de conciliación, ¿no? Que formaron ambas partes. Además, el contrato estuvo vinculado a la mediación y se estableció como un acuerdo final y confidencial, lo que refuerza su carácter de contrato de transacción. Y fue derivado todos estos actos luego de haber presentado inicialmente los hermanos Winklevoss, ¿no? La situación para ser resueltas por un tribunal y el tribunal los invocó a conciliar y terminaron en el marco de ello esta conciliación, o sea, mayor aspecto legal jurídico de respaldo a esta situación de análisis presentada. Gracias. Las fuentes bibliográficas, Brown y Beauty 2017, Derecho Comercial y Regulación Empresarial, 12ª edición, Aprendizaje. Chessman, Derecho Empresarial, Entorno Jurídico, Comercial en Línea, Ética Empresarial y Cuestiones Internacionales, de McPherson, 10ª edición. Miller y Hens, Fundamentos del Derecho Empresarial, Casos Resumidos, 10ª edición, Aprendizaje, Sengaje. Muchas gracias.